Desde hace siglos el número 666 ha despertado temores, interpretaciones y mitos en la humanidad. Muchos lo asocian con el diablo, con el mal absoluto o incluso con el fin del mundo. ¿Pero es realmente el 666 un símbolo satánico? ¿O acaso se trata de un mensaje que hemos malinterpretado a lo largo de la historia? Para responder estas preguntas tenemos que viajar a las páginas del libro del Apocalipsis, en la Biblia, donde por primera vez aparece mencionado en el capítulo 13, versículo 18. Se dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta breve pero enigmática frase ha dado lugar a toda una serie de especulaciones. A lo largo de los siglos, teólogos, historiadores y hasta matemáticos han intentado descifrar qué significaba realmente. Algunos sostienen que se trata de un código cifrado, una especie de mensaje oculto que solo podía ser entendido por quienes conocían el contexto cultural del siglo I. Cuando el Apocalipsis fue escrito, para comprender mejor, debemos recordar que en aquella época las letras y los números tenían un vínculo muy cercano. En griego y en hebreo cada letra del alfabeto correspondía a un valor numérico. A esta práctica se le llama gematría. Así, los autores podían ocultar mensajes usando cifras que, en realidad, representaban nombres o conceptos. Con este método, muchos investigadores creen que el 666 hace referencia al emperador romano Nerón, uno de los más crueles perseguidores de los cristianos. Cuando se traduce su nombre al hebreo y se suman los valores de las letras, la cifra final es exactamente 666. Entonces, ¿podría ser que el número de la bestia no se refiriera al diablo en sí, sino a un personaje histórico concreto? Esta teoría sugiere que el Apocalipsis no estaba describiendo un futuro lejano y misterioso, sino los tiempos de represión y violencia que vivían los primeros cristianos bajo el dominio romano. Sin embargo, el 666 no se quedó como un simple código histórico. Con el paso del tiempo, la interpretación del Apocalipsis fue cambiando. Lo que en un inicio pudo ser una crítica velada contra el Imperio romano, terminó transformándose en un símbolo universal del mal. En la Edad Media los predicadores comenzaron a advertir que este número representaba la marca del diablo, algo que distinguiría a los seguidores de Satanás en los últimos días. Así nació la idea de la marca de la bestia, una señal en la mano o en la frente que según las escrituras se impondría a quienes no adoraran al verdadero Dios. A partir de ahí, el 666 se convirtió en una fuente de miedo colectivo. Durante siglos, cada vez que alguien veía este número repetido, lo asociaba de inmediato con lo demoníaco. Incluso en la actualidad, muchas personas sienten un escalofrío al encontrarse con un recibo, un número de habitación o una matrícula que termina en 666. La cultura popular, con películas de terror y novelas apocalípticas, ha reforzado esta visión sombría, pero hay otra línea de pensamiento que merece ser considerada. Algunos eruditos bíblicos sostienen que el texto original del Apocalipsis no hablaba de 666, sino de 616 an. En papiros antiguos encontrados en Egipto se ha hallado esta variante, lo que abre aún más el debate. Si la cifra cambia, ¿qué significa realmente? En el caso de 616, la suma también podría relacionarse con Nerón, dependiendo de la manera en que se escriba su nombre. Esto sugiere que el número de la bestia no es tanto un misterio sobrenatural, sino una clave política en un tiempo de persecución. Más allá de la exactitud numérica, lo que resalta es el trasfondo. El autor del Apocalipsis estaba describiendo el choque entre el poder opresor y una comunidad que se mantenía fiel a su fe. El 666, por lo tanto, podría simbolizar no un demonio rojo con cuernos, sino el sistema humano corrupto que busca dominar a las personas por la fuerza y alejarlas de la justicia. La fuerza simbólica del 666 trasciende el aspecto religioso y se adentra en el terreno cultural y psicológico. Numerólogos, filósofos y hasta científicos han estudiado su impacto en el inconsciente colectivo. El ser humano, por naturaleza, busca patrones, y la repetición de un mismo número despierta la sensación de algo fuera de lo común. Cuando ese número aparece cargado de tradición apocalíptica, el efecto es aún más poderoso. En la numerología bíblica, el 6 representa la imperfección. 6 es el número del hombre, creado al sexto día, pero siempre inferior al 7, que simboliza la plenitud y la perfección divina. Repetir 3 veces el 6 sería entonces una manera de enfatizar la fragilidad, la limitación y la corrupción de lo humano, en contraste con la perfección del Creador. En este sentido, el 666 no necesariamente apunta al demonio, sino a la exaltación del poder humano cuando se aleja de Dios y busca ocupar su lugar. Con esta idea, algunos teólogos afirman que el 666
es una advertencia cuando el hombre pretende convertirse en absoluto. Cuando el poder político, económico o religioso se erige en autoridad suprema sin reconocer límites, termina generando destrucción. La bestia, por lo tanto, no sería una criatura fantástica, sino el símbolo de cualquier sistema que oprime y corrompe. Este enfoque resulta especialmente interesante porque nos invita a mirar la historia con otros ojos. A lo largo de los siglos, muchas instituciones y gobiernos han sido tachados de la bestia por sus opositores. Durante la Reforma Protestante, algunos identificaban al papado con el 666. En la Revolución Francesa se decía lo mismo de la monarquía. En el siglo XX, algunos lo asociaron a dictadores como Hitler o Stalin. Cada época proyecta en el 666 la figura del enemigo que representa la corrupción del poder. Así, lo que comenzó como un código dirigido a una comunidad perseguida, terminó convirtiéndose en un espejo que refleja los miedos y luchas de cada generación. En la actualidad, el 666 sigue siendo objeto de debate y especulación. En el mundo de la tecnología, algunos han llegado a afirmar que códigos de barras, microchips o identificaciones digitales podrían ser la marca de la bestia mencionada en el Apocalipsis. Estas teorías de conspiración se alimentan de la desconfianza hacia los avances modernos y del miedo a perder la libertad individual frente a sistemas de control cada vez más sofisticados. Sin embargo, muchos estudiosos señalan que estas interpretaciones son exageraciones sin fundamento real. El peso cultural del 666 también ha penetrado en la música, el cine y la literatura. Bandas de rock y metal lo han utilizado como símbolo de rebeldía, mientras que películas de terror lo muestran como señal inequívoca de posesiones y catástrofes. Esto ha reforzado la idea de que se trata de un número maldito, pero esta visión popular no debe hacernos olvidar que, en sus orígenes, el mensaje era mucho más complejo y probablemente mucho más humano. Cuando el Apocalipsis fue escrito, los cristianos sufrían persecución, pobreza y exclusión social. Para ellos, el número 666 no era un simple enigma místico, sino una manera de denunciar a quienes los oprimían sin exponerse directamente a la censura romana. Era un código de resistencia, un recordatorio de que los poderes corruptos, por muy fuertes que parecieran, estaban destinados a caer. Así, el 666 puede entenderse menos como un anuncio de terror y más, como un llamado a mantener la esperanza frente a la injusticia. Es un símbolo de la lucha entre lo corruptible y lo eterno, entre la arrogancia del poder humano y la fidelidad de la comunidad que no se rinde. Entonces, la gran pregunta es, ¿seguiremos viendo el 666 como un número diabólico o lograremos comprenderlo como una advertencia sobre los peligros del abuso de poder? Quizá el verdadero misterio no está en el número en sí, sino en lo que revela sobre nosotros y sobre cómo interpretamos el mundo. Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿por qué el 666 ha resistido tantos siglos y sigue fascinando a millones de personas? La respuesta quizás se encuentra en que no se trata solo de un número, sino de un símbolo abierto, capaz de adaptarse a cada época y a cada cultura. El ser humano necesita explicar el mal, darle un rostro, un nombre o en este caso una cifra. El 666 se convierte así en un recipiente en el que proyectamos nuestros miedos, nuestras sospechas y nuestras luchas contra lo que percibimos como opresivo o corrupto. Pero si regresamos al texto bíblico, encontramos que la invitación es a la sabiduría. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número. No se trata de un llamado al miedo, sino a la reflexión. El Apocalipsis no buscaba aterrorizar, sino fortalecer a una comunidad que sufría. Su mensaje no era teman al futuro, sino reconozcan las señales de la injusticia y no se sometan a ella. Esto nos permite reinterpretar el 666 de una manera más profunda. Tal vez no se trate de un demonio que vendrá al final de los tiempos, sino de los demonios internos de la humanidad, la ambición desmedida, la corrupción del poder, la arrogancia de quienes se creen por encima de los demás. En este sentido, el número no anuncia un futuro inevitable, sino un peligro siempre presente en nuestra historia. Cada vez que una sociedad permite que la injusticia, la violencia o la codicia gobiernen, podríamos decir que el 666 vuelve a manifestarse, no en una marca física, sino en las estructuras que perpetúan el mal. Por eso, más que temerle, deberíamos aprender a reconocerlo en nuestro presente. Al final, el 666 es un espejo incómodo que nos recuerda que el mal no siempre viene disfrazado de monstruo, sino que puede habitar en sistemas, decisiones y actitudes muy humanas. Y entender esto, quizá, sea la verdadera sabiduría que el Apocalipsis quiso transmitirnos.